Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo te Bien y va? listo para hablar de suspenso, terror, gente rara, loca y demás. Lo que hablamos todos los días generalmente, pero hoy mucho más. Tienes una mejor cámara que yo y mejor iluminación. Yo porque tengo aquí al sol a un lado, siempre parezco, Casper, y luego con las cosas en los ojos que Bueno, tengo puede desde estar siempre. lloviendo, por lo menos Bueno, sí, está. es cierto, está bien, está bien. Así es, vamos a hablar de uno de los autores, o si no es que el autor más adaptado al cine y televisión, Stephen King, y también uno de los favoritos del horror. ¿Será el mejor? Eso es cuestión de gustos, eso es cuestión de perspectiva de cada quien. A lo mejor hay quien lo disfrute y a quien es no tanto, pero evidentemente es un referente en cuestión del horror en la literatura y por consiguiente también en el cine, ya que se han adaptado muchísimas de sus obras. Y añadimos a eso que tiene este asunto de apoyo, sobre todo a los estudiantes de cine, en donde tiene historias que cuestan $1. Entonces pagas el dólar y con eso tiene los derechos para poder hacer un cortometraje o todo eso. Más bien como para estudiantes, digo, ya como profesionales, pues no, decir les cuesta una lana, alguna de sus obras, pues. Pero han gozado también, la mayoría sí, de buen éxito en crítica, en taquilla, no todas, pero ahorita hablaremos. Y lo que sí me gusta a mí en lo particular de Stephen King es que tiene como una gama amplia, a pesar de que es un mismo género, el terror, sí abarca como mucho, tiene un abanico muy grande de cosas que nos presenta, incluso también, y no solamente él, sino todos los escritores, sobre todo también en cuestión del terror, que es un género muy noble para eso, la crítica social. Ahí está Ajá. en cuestión desde fanáticos religiosos con Carrie, con la mamá, hasta políticos con The Dead Zone, que ahorita platicaremos. Entonces, hay como mucho de qué hablar. Vamos a abarcar las películas más conocidas para que, bueno, también ustedes nos platiquen qué es lo que les gusta, qué disfrutan, cuáles son sus favoritos y qué opinan también de las adaptaciones, si han sido buenas o no, que él también ha sido muy explícito sobre cuáles sí le gustan y cuáles Ujú. no, que la mayoría como que le gustan, pero o sea, las que no le gustan, sí ha sido muy explícito al respecto. ¿Algo antes de comencemos con nuestra lista? Sí, que me sorprende ahora que estábamos haciendo el recuento, de verdad que es muy prolífico. Son de esos autores que afortunadamente sigue vivos, entonces él como que no sufre de bloqueos de autor, eso es muy claro porque escribe muchísimo y cada año parece que tenemos una adaptación distinta. Ahora ha habido muchas miniseries porque también obviamente no todo puede ser una sola película porque sus novelas son bastante grandes, entonces ya las miniseries pues han sido una opción en diferentes cadenas. Y después de Nicholas Sparks, que es un autor que hace 1000 adaptaciones de sus novelas románticas, esas sí son iguales. Aquí hay muchos elementos en común, pero sí agradezco que tenga como un abanico como de opciones, porque los que hemos seguido mucho su trayectoria, directa o indirectamente, pues no nos ha aburrido aún, lo que yo creo que todavía tiene mucho que dar, ¿eh? Sí, porque incluso también se ha enfrentado no se ha enfrentado, sino se ha inmiscuido en el terreno de la ciencia ficción, la fantasía, con la Torre Mm, Oscura, cuya adaptación al cine es así, no es buena, no nada más no le gustó a él, sino a nadie le gustó y fue un exacto. fracaso en taquilla. Pero sí, digo, se adentra a otros asuntos. No es poco común, pero alguien que sí me sorprendió que abarcó algo al extremo es Clive Barker, que creo que es uno también de los autores de horror más importantes y por lo menos es uno de mis favoritos. Creo que Clive Barker me gusta más que Stephen Mm. King en ese caso. Pero Clive Barker en algún momento, hace como 10 años o algo así, también escribió libros para niños, entonces era como Hellraiser y luego el tren de la muerte, el de la carne y todo, y Mm. después los niños. Pero bueno, vamos a empezar con la primera adaptación, que fue Carrie, la película por Brian De Palma, y que fue todo un éxito. Es una película de culto, y creo que gracias a eso también
influyó en que después se realizaran otras adaptaciones como The Shining con con Stanley Kubrick. Carrie, pues es muy memorable. Yo recuerdo haberla, no es una película para niños, evidentemente. Yo sí recuerdo haberla visto desde niño y me dejó muy asustado porque no es para niños. No solamente por la escena del prom, eso, del baile, eso, pues sí, ok, pero todo lo que hay alrededor, el asunto de, sobre todo su madre creo que no es, creo que es el villano de la película, ¿no? Creo, es el Exacto. villano de la película, es Iba una a decir. persona, una fanática religiosa que no quiere que su hija haga prácticamente nada, es alguien muy, muy al extremo, sobreprotectora. Entonces, digo, no estoy seguro que Carrie haya estallado solamente por la burla de los compañeros, sino creo que todo lo que tenía ahí guardado, ya que le cae la sangre. Pero sí, es un buen trabajo. Sí, 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 Spacek, por supuesto que esta es una de las películas por las que más se le conoce y se le seguirá conociendo. En el círculo de mis amigos ñoños, siempre decimos que Carrie es una de las primeras mutantes y que en otro caso hubiera sido reclutada por el profesor Javier por todo este tema de los poderes mentales. Pero es que yo creo que a Stephen King le ha gustado mucho explorar este tipo de la potencia que tenemos y que no desarrollamos mentalmente y que llegando a los extremos, qué tanto podemos lograr, ¿no? Entonces creo que es algo muy interesante. Obviamente es una película con muchas capas, pero todo el tema del bullying, pues sí, ha sido algo como que se ha mencionado a lo largo de los años y que fue importante para cuando se hizo como el remake, que fue bastante malito, la verdad, pero pues era como para traer la misma historia a nuevas generaciones y como reforzar sobre todo ese tema del bullying, ¿no? Y de esa mamá que la nueva versión fue Julianne Moore y la chica Chloe Grace Moretz, que bueno, pues ellos hicieron lo que pudieron, pero creo que la dirección estuvo muy, muy mal. Y creo que sí, este es un clásico inmortal. Y esa escena, la del baile de graduación que bien mencionas, pues se queda como una de las grandes escenas en el cine de terror. O sea, y creo que ahora vamos a mencionar varias donde precisamente uno de los pocos que lo han logrado dejarnos grabadas esas imágenes es precisamente este autor. Sí, exacto. Sí, tiene muchos momentos memorables. Después de eso viene The Shining con Stanley Kubrick. ¿Mm? Esta es la película que Stephen King ha dicho que no le gusta No, la no le adaptación, que no gusta. la quiere. Lo curioso es que Doctor Sueño sí la alaba y dice que él estuvo ahí muy involucrado y que sí le encantó. Y pues no es mala Doctor Sueño, pero yo sí me quedo más con The Shining, porque a final de cuentas, tal vez también era un escritor que comenzaba a ser conocido mundialmente, tal vez no estaba tan acostumbrado al tipo de adaptaciones y también Stanley Kubrick no es una persona fácil en el sentido de que es su cine es de autor, pues, aunque Ah, sí. todo el mundo conocemos quién es Stanley Kubrick porque logró fama mundial, de cualquier manera sus películas no son para todos. Digo, pueden verlas todas, a lo que me refiero es que no todo el mundo encaja con ellas, pues. A lo mejor nos pone ahí a Tom Cruise y todo, pero esa película no creo que muchos fans de Tom Cruise les encante, por No. ejemplo. 2001 y todo eso son obras maestras cada una de ellas, pero no son para masas como estamos acostumbrados, desafortunadamente, porque como lo digo, pues sí, a mí sí me gusta mucho eso. The Shining, sí, también las experiencias con los actores, este tipo de directores también de repente eh, los actores tienen experiencias muy dispares. En este caso, Jack Nicholson, pues al parecer todo tranquilo, X. Pero, por ejemplo, Shelley Duvall ha platicado en entrevistas que la experiencia con Kubrick no fue la más placentera por la manera en cómo, pues no la trataban de ser, sino la manera en cómo la dirigían. Incluso, no, pues creo que también, pues sí, creo que eso también es un asunto, me imagino, de machismo y todo, de cómo se acercan a algunas actrices, porque incluso está una anécdota para hacer en Bram Stoker's Drácula de Francis Ford Coppola, que Winona Ryder se sintiera de tal o cual manera vulnerable y según los comentarios que han surgido, Francis Ford Coppola les pide a todos que como que le insultaran
ficcionalmente, pues, ahí en el set, para que saliera de ella así el sentimiento, así todo. Y el único que no lo hizo, pues fue nuestro Keanu Reeves, por supuesto, porque él no haría esas Ah, cosas. wow. Pero me refiero al tipo de trato que tienen las actrices por directores aún así, o sea, hasta el propio Alfred Hitchcock con Birds, que ya se hizo una película de eso. Entonces, bueno, eso es el asunto del machismo con los directores. Pero sí creo que la película, por supuesto que tiene un montonal de escenas y momentos que se quedaron guardados en la memoria cinematográfica y en la memoria general, ¿cómo se dice eso? La memoria colectiva. Así. Y que después han sido adaptados desde Los Simpson hasta otras películas, incluso el propio Jordan Peele ha hecho homenajes de otras películas, claro, pero también de The Shining lo ha hecho en sus producciones. No me acuerdo si fue en Get Out o en Us, pero lo ha hecho también. Entonces, The Shining creo que es una de las películas. Lo que sí sé, porque ya lo he escuchado por experiencia, yo no he leído The Shining, creo que es de los que no he leído de él, pero que, pues como en todo, hay quienes después de leer el libro, pues prefieren el libro que la película, porque sí hay muchas diferencias y creo que ese fue uno de los puntos que a Stephen King no le gustó, el que se hicieran cambios en nombres, en personalidad y en algunos Mm, detalles que eran como claves para él. Entonces, por eso eso fue uno de los puntos en donde no le agradó. Pero bueno, pues así pasa en Hollywood, por lo menos sí, no pues la bueno, o sea, destrozaron. sí, porque aquí ya entramos en el tema del material original y la adaptación. Aquí hay que decir que generalmente, pues precisamente las adaptaciones generalmente no son tan fieles y por eso siempre hay muchos fans enojados, molestos y con diversos sentimientos, porque siempre se cambia el material de origen, pero por supuesto es que trasladar lo que estás leyendo a que sea algo visual, pues es un ejercicio muy distinto. Entonces, por eso hay muchas adaptaciones o fallidas o que lo hacen muy bien, pero que el autor original nunca está contento. Entonces, pues bueno, es un tema ahí. Aquí, por lo menos, estamos un poco más enfocados a lo que es el producto cinematográfico, porque es lo que conocemos un poco más. Y yo The Shining, sí, es una película que me encanta. Yo creo que Kubrick, pues fue el director clave para esta película. Y sí, es muy particular que pocas películas de terror se conviertan en algo explotado por la cultura pop. Y esta es una de ellas, como bien lo dices. Entonces, eh, son pocas y que se queden de esta forma, una historia que pudo haber sido tan rara, tan oscura y que pudo haberse quedado en el cajón ahí de lo alternativo, que haya trascendido de esa forma, sí es digno como de aplaudirse, obviamente por el trabajo de los actores, visual, musical, o sea, creo que hay muchos sonidos de la película que se te quedan en la memoria y que son así muy perturbadores, las imágenes, la de las gemelas, hay muchas cosas ahí en esa película y por eso yo creo que sí ha trascendido. Uf, pues ya más de, ¿qué? Ya más de 30 a 40 años, wow. Sí, los 80 creo que, pues, efectivamente, gracias al éxito a finales de los 70 de Carrie, los 80 fue muy fructífero Mm, para esas adaptaciones. Hay otra que también, esa sí es una de mis favoritas, que es Christine, que ahí sigue mezclando ese asunto de lo sobrenatural con también pues con personajes pues complejos, interesantes. Esa película, Christine, también cada vez que la pasan, la disfruto. Y hay otra también de los 80 que es muy popular y que incluso pues fue el detonante en carrera de sus jóvenes actores, que es Stand By Me, Cuenta Conmigo, que es una película que se va no al otro extremo, pero que sí es diferente porque incluso a veces al clasificar a no mucho la clasifican como horror, algunos la clasifican como, no solamente como thriller, sino como una película de amigos, porque son los jovencitos, sí, pero todo lo que se trata ahí es súper grueso. ajá. También recuerdo esa, sí, la vi también desde niño que la pasó en la tele y se decía yo, pero ¿qué está pasando aquí? Porque no es una película, es como si pusieran a los niños a ver eso, no es porque salen niños, no es una película para niños. Entonces Stand By Me, Cuenta Conmigo tampoco lo es, pero bueno, ahí está Will Wheaton, está River Phoenix, que bueno, falleció después, está Jerry O'Connell,
Kiefer Sutherland también sale por Kiefer ahí. Sutherland también. Sí, Mm. bueno, Kiefer estaba también ahí en los 80, era como muy popular y eso. Y Stand By Me, pues sí, digo, a final de cuentas, la, más que la escena más infame es la del vómito. Creo que todo, no sé si, no sé si todos concuerdan, no sé si ustedes concuerdan, escríbanos. Pero esa del vómito es así. Yo de niño no aguantaba esa escena, no vomitaba, más bien me iba y ya regresaba porque no podía. Pero lo que sí me gustaba es que sí es, y es un constante a mí personalmente que sí me gusta en cuestión de la historia, es que es asunto de la amistad, pues. Ujú. Entonces eso sí me agradaba mucho y todo. Y pues es alguien que se enfrenta pues igual, a los bullies, pues. Es también ese asunto, es una historia de esto de coming of age, de ir pasando pues era la niñez a la adolescencia, digamos. Entonces, esa transición de vida y pues con muchos elementos, o sea, es por supuesto que es una película muy divertida, muy memorable y de Stephen King, que también es lo que decíamos, muestra el abanico y lo que es capaz de hacer narrativamente, ¿no? ¿Qué opinas tú de Stand By Me? Sí, es una gran película y precisamente quizás es una de las más distintas en cuanto a su filmografía. Y creo que aquí ya estamos como viendo estos cuatro amigos y demás, pero se está marcando mucho lo que también le gustaba hacer en un momento, que era plasmar historias de jóvenes en una transición entre pubertad y adolescencia, en esta transición y a lo que se enfrentaban en el mundo, siempre con aires muy campiranos, siempre apoyándose entre la amistad, pero al mismo tiempo ahí con problemas familiares, algunos enfrentando la soledad. Eh, y esto se vuelve a repetir en algunas de otras historias. O sea, estos personajes jóvenes los mantuvo mucho en Cementerio de Mascotas, en Carrie, en It, en varios, había muchos, justo en una de sus series, de las últimas, de Stand, empiezan a relucir estos personajes que le gustan mucho y yo creo que también es como parte de lo que tienen los personajes adultos que son tan oscuros, depresivos, solitarios y estos personajes jóvenes que de alguna forma son como luz y oscuridad, pero sobre todo hay mucha luz en ellos enfrentándose a este mundo de oscuridad. Es el viaje de estos chavos, pero al final están viajando para encontrar un cadáver, entonces pues sí hay mucho que ver esta película. Hace mucho que no la veo y ahora que la estábamos recordando se me antoja muchísimo. Porque sí, fue también un partaguas para muchos de los actores que vemos en esta película que siguen en activo. Desafortunadamente, el hermano de Joaquín Phoenix no, por su muerte, pero sí se quedará como por ahí por la posteridad. Sí, así es. Bueno, uno de los, también seguimos en los 80s con él y que ya se hizo un remake que no tuvo éxito. No es malo, pero no es bueno tampoco. A mí me pareció muy, ¿no? Que es Cementerio Maldito. También tiene muchas escenas icónicas, y pues el asunto del niño, del gato, es como los personajes más. Wow, Se sí. hizo una secuela horrible pues también por los 90 con el éxito de Edward Furlong en Terminator 2, lo pusieron él como que no tuvo el mejor agente del mundo porque después de Terminator 2 hizo puras películas horribles, películas de Qué serie B triste. de terror horribles. Entonces, bueno, y creo que también tenía ahí como problemas de conducta y drogas y eso, entonces Sí, creo que eso no sobre ayuda. todo no ayudaba. No ayudó a eso. Pero si se metió de Mascotas 2, esa película no la vean para nada porque es horrible. Eh, Creo que ahí quisieron utilizar a Edward Furlong como la estrella y no, la trama es horrible. Y la más reciente adaptación, pues, no sé, a mí no me Como encantó. que pasó de noche, ¿no? La verdad. Sí, es como, por lo mismo, porque no tiene esas escenas, esos momentos, pues, icónicos, perdurables, que pueden aún crearse. O sea, estando en el 89 que estrenó, o sea, los recursos con los que contaba para visuales, técnicos y demás, obviamente, pues no se podía hacer mucho más en la época y aún así creo que logró darnos el clavo. A mí todavía me da muchos escalofríos ver esas películas porque por mucho que ya se vea el truco, de todas formas, o sea,
sigue teniendo ese impacto y ese efecto porque están tan bien realizadas las cosas que ahora tienes ahí un 2019 con tantos efectos y demás, ya ni el gatito era lo mismo, la verdad es que sinceramente, incluso la forma en que el director trabajó con el niño en ese entonces para que fuera tan escalofriante como lo es, creo que no se pudo replicar de ninguna forma. Y también yo creo que ha ayudado mucho que Stephen King, que en muchos de estos proyectos ha trabajado como productor ejecutivo, lo cual, pues de alguna forma, le permite meter su cuchara un poquito, no tanto, porque al final, pues, un poco que sea un material de origen, como que ya por contrato lo obliga a ser productor, pero en muchos de estos proyectos sí ha metido mano y eso está bien. Incluso leí algo que puso él sobre sus historias, que me gustó porque decía, yo amo las historias sobre la gente buena que súbitamente se enfrenta a cambios enormes y que eh, ponen un reto en sus vidas. O sea, como que él le gusta llevar esos personajes al límite y esos personajes que son de repente inocentes y que por algo que les sucedió en la vida tienen que llegar como a ese lado oscuro, como a este chiquillo de la película que, bueno, pues se vio afectado por las circunstancias y la inocencia de querer tener a su mascota viva, ¿no? Entonces, bueno, es una muy buena película. Sí es. Y hablando de personas, pues que no sé si esta persona sea muy buena, pero por lo menos sí está medio, pues muy zafada, que es Misery, que también Wow. es lo interesante en cuestión de un autor que logra hacer buenos personajes y que se trasladan a buenas actuaciones. Y en este caso, Katie Bates protagonizando Misery, sí, es uno de... Y es el fanatismo llevado a los límites, muy límites, y pues no sé, creo que es una lección para todos aquellos que, esos creadores y todo, que tengan fans y todo, que es lo que puede pasar cuando se encuentran con, Cara a cara, de ¿no? cara a cara con algunos y que a lo mejor se quieran pasar de listos y eso y puede salirles al revés, porque, bueno, aquí está la acción. Y hay un montonal también de momentos, de escenas ahí. La más dolorosa, literalmente, para el personaje y eh, sentimentalmente para nosotros, pues es el golpe en el pie, no manches. Si te golpeas un dedo y todo el día estás adolorido, imagínate ese golpe con ese, en fin. Pero bueno, más allá de eso, sí, también es interesante en este caso cómo aborda el asunto de un escritor. También, evidentemente, no es un reflejo de él, pero sí el cómo adentrarnos de repente a ese mundo que creo que muchos escritores famosos de repente tienen alguna otra historia donde incluyen o a un escritor o que incluyen algo de trabajo y eso como para compartirnos un poquito de su proceso o simplemente pues es parte de su vida, es parte de su trabajo. Entonces, en algún momento se tiene con esas historias. Bueno, este personaje de Annie, icónico. Yo lo que quiero decir de esta es que me tocó ver una adaptación en teatro y creo que es difícil que por lo menos las obras de Stephen King lleguen a teatro. Y cuando me tocó ver Misery en especial, creo que me gustó cómo fue el traslado porque pocas obras tienen como ese nivel de intimidad en el que eh, se puede lograr una adaptación así, sobre todo porque son personajes muy complejos, ambos personajes son muy complejos, entonces sobre todo el personaje de interpretar a Annie, pues yo creo que sí exige muchas capas de locura, creo que en esa ocasión le hizo Tati Cantoral, no me acuerdo quién lo hizo y lo hizo bastante bien, obviamente supongo que si la ves en el Teatro de Londres es otra cosa, pero bueno, solo para decir que también se han llevado estas obras o por lo menos está el teatro y creo que también tienen como de dónde sacarle. ¿Eh? Sí, así es. Después, otra película que también es diferente, es un relato diferente que es The Green Mile, um, que sí, creo que es el igual que Stand By Me, de repente al principio tal vez no tienes idea de que es de Stephen King, bueno, tal vez sí, pero como que no te cae el 20 porque nos tiene acostumbrados la mayoría a otras historias. Pero The Green Mile, pues sí es
es interesante, juega también con lo sobrenatural, un poco con el asunto de deidades y eso, porque ahí hay como un rollo Mm. medio... Es como, sí, la que más se sale como de su filmografía, no sé cómo llegó hasta su cabeza, pero quizás es hasta también, por decirlo de algún modo, pues no la, o sea, podríamos decir que la más comercial en el sentido de que, bueno, tiene muchas muy exitosas, pero Sí, esta quizás es la película que puede ver la mamá, la eso te iba a decir, abuelita, sí. ¿no? O sea, como es la familiar entre comillas. Y creo que lo que hizo Michael Clarke Duncan ahí, wow, o sea, sí te llena, sí te llena de emotividad. Él, un personaje, es la lucha por demostrar la inocencia, ¿sí? Y cuando nadie te cree, o sea, sí hay como destellos ahí del autor, y evidentemente este toque sobrenatural es como quizás lo que lo caracteriza un poco más, que siempre ha tenido como diferentes niveles de tratar estos temas, ¿no? Incluso ya en las últimas series ya como que se va un poco más a lo demoníaco, pero es una película, pues hasta podríamos decir bella, triste, melancólica. Entonces, pues sí, es como la película, la del Oscar, por decir, o sea, de ese tipo, como la de los premios, porque las demás, pues generalmente son las que la academia o nadie voltearía a ver. Sí, desafortunadamente. Así es. Vamos a las últimas dos películas para irnos con el bloque de series rápido, que pues es It, eso, por supuesto, y Doctor Sueño. It, yo sé que hay quienes dicen que la primera, que la de los 80 que no, que ya la superó la más reciente y todo eso. La de los 80 hay que tomar en consideración que es una película para televisión, así que no, y para para ahí, no sé si fue ABC o creo que fue ABC o en NBC, pero total, el asunto es que es televisión abierta, pues. Así Ujú. que no es televisión por cable, no es HBO ni nada. Entonces, por supuesto que tienen no solamente censura, sino menos presupuesto y pues sí hay ciertas limitantes, pues aún así creo que me gustó tal vez los efectos especiales en la segunda parte no son los mejores porque son los 80, pero pues si Tim Curry como Pennywise, digo, ya sé Wow. si es Skarsgård y todo ese rollo, pero Tim Curry es Tim Curry como Pennywise y no es que no lo supere, sino que es, el de Skarsgård es un poco diferente y eso está bien, pero el otro dejó sin dormir a gente, sin verlo del baño y todo, así la hayamos visto Mm. después y todo, me refiero, pues no, no en el estreno evidentemente, sino después, pero eso no quitó el miedo que provocó. La más reciente está bien trabajada, sí, tiene mejores efectos especiales, pero ciertamente creo, y según tengo entendido es como el consenso general, la primera es mejor que la segunda. La segunda como Ujú. que le faltó un no sé qué sé yo. Ujú. Más bien de los 80 la segunda parte, creo que los efectos especiales no son lo mejor, pero la película sí logra buenas cosas, aunque ninguna de las dos se atrevió a hacer lo que terminó siendo codificado. Mm. El asunto gay, pues, de el personaje que es gay, que tienen que lidiar, su demonio interno es eso, es lidiar con aceptarse a sí mismo. En los 80 pues evidentemente codificado porque son los 80. Acá no, pero pues tampoco es que hubiera mucho, o sea, fue también medio ahí como entre líneas, porque lo único que aparecía, la que apareció ahí fue Dolan con ese otro actor, ¿cómo se llama ese otro actor que está casado con otro, con el actor que salía en esta película, en la serie Nashville? Bueno, no se me acuerdo, Ay, pero nunca tal, vi. ahí Pero es la escena al sale, sí, principio de la la escena al película principio de la cuando, película y cuando... todo. Que justamente eso sí me acuerdo y me pareció curioso porque la escena pues empieza con ellos dos ahí como tranquilos, románticos y todo. Ujú. En el momento en que se besan, ¿cuándo se estrenó? ¿2019? Sí, 2019. En exacto. el momento en que se besan, yo sí escuché en la sala a un hombre riéndose. Y dije yo, espera, es 2019. Estás viendo a dos hombres besándose en la pantalla y te da risa. ¿Por qué? Y después sucede el acto de violencia contra ellos y entonces silencio. Entonces, mejor guardemos silencio en vez de estarnos riendo de cosas que no tienen
caso. Ok, bueno, ese fue mi comentario de Justicia para Todos. Claro. Pero sí, digo, sí, Doctor Sueño, no me encantó. No, también Evan McGregor lo sé, que todo el mundo lo habla y todo, pero no sé, ahí no me encantó. Hay algunas cosas que sí, pero no, los efectos sí están bien, claro. Yo sé que Stephen King me encantó, pero no sé. Antes de irnos con las series, ¿qué opinas tú de It y de Doctor Sueño? A mí las dos versiones de It me gustan mucho, mucho. Creo que la clásica, sobre todo, más por ese encanto clásico, quizás es algo generacional, de lo que decía Luis, de que yo sí le tuve miedo a los payasos mucho tiempo y aún hoy en día tengo mis reservas y mejor no me acerco, ¿eh? Pero sí, lo que logró esa película fue grande, por eso creo que de las pocas obras que se han rehecho de este autor, pues precisamente yo creo que merecía la pena esta porque sabían el potencial que podía causar y creo que el resultado fue generalmente bueno. Y cada It es muy distinto y los dos me gustan también porque, digo, Pennywise, porque cada uno supo como darle su toque, entonces eso está bien, que Sí. ninguno, que Skarsgård no haya querido copiar al personaje clásico, entonces eso estuvo bastante bueno. Y Doctor Sleep me gustó cuando la vi, la verdad la película me la pasé bastante bien, pero jamás la sentí como una continuación directa, obviamente, de Shining. Entonces creo que más allá de disfrutarle ese momento, como que pasó como un poco intrascendente, ya que o sea, la disfruté, se acabó y no la tengo mucho en mi memoria porque sinceramente creo que no se queda como muchas de las demás. Sí, sí, así es. Y además de películas, como comentabas, pues ya se han hecho adaptaciones de series. Sí, ¿Cuáles son esas? creo que, o sea, yo me quedo con cuatro en especial. ¿Mm? Está The Mist, que es la de La Niebla, que la película no fue tan buena, la serie en general tampoco, pero me gusta que exploraron mucho más como estos arcos de todo el tema del miedo a lo desconocido. Hay bastantes, hay situaciones de suspenso que están interesantes. Entonces creo que, o sea, como para verla, no creo que sea tanto una pérdida de tiempo. Entonces, pues ahí está. Una que me gusta mucho que estrenaron hace un año se llama The Stand. Eso tiene un elenco increíble porque también está precisamente otro de los Skarsgård, que es Alexander, que interpreta a un demonio que de alguna forma busca como la extinción de la humanidad, porque esa nos toca un poco más de cerca, porque habla de una gripe que acaba con casi toda la humanidad. No estamos tan lejos de que así suceda. Esta es mucho más rápida, mucho más contagiosa, entonces los que son como inmunes, pues digamos que se quedan sobreviviendo este escenario post-apocalíptico donde tampoco hay energía eléctrica, donde ya básicamente no hay nada, entonces pues es volver a reconstruir la humanidad y obviamente deshacerse de estos humanos que siguen muriendo a causa de este virus que nadie puede controlar, que no hay ninguna cura, nada. Y hay unas figuras ahí como místicas muy interesantes. Whoopi Goldberg. Ujú. Goldberg es como si fuera una figura celestial, mientras Alexander Skarsgård es como la figura del demonio. Está Amber Heard, está James Marsden, Ezra Miller, o sea, tiene un elenco bastante interesante y es una miniserie también corta sobre eso, sobre un escenario post-apocalíptico y esta está en Stars Play en la plataforma y otra que se me hace muy buena es The Outsider, está en HBO, también tiene un elenco muy interesante como Jason Bateman, que generalmente lo hace muy bien en la comedia, pero ahora que tiene que ir a un lado como mucho más oscuro, es una serie policíaca, es como más policíaca, pero con todos esos toques que le gustan a Stephen King de misterio, sobrenatural y demás. Creo que no, esta está en HBO, sí, esta está en HBO y también es una miniserie porque generalmente todas estas adaptan la novela, pero ya en capítulos de una hora, casi todas. Esta otra que se llama Castle Rock, que también tiene muchos fans porque también mezcla misterio, sobrenatural y personajes bastante extraños. Entonces creo que de todas es como la más popular. Y la más reciente, que todavía está como ongoing porque va por el capítulo 6 y van a ser 8 me parece, se llama Lizzie's Story o la historia de Lizzie, que está protagonizada por Julianne Moore, que es una gran actuación. Esta mujer de verdad es muy buena. Pero lo que me pasa con esta serie de Apple TV es que es muy lenta. Yo de verdad,
antes de esta grabación terminé de ver un capítulo y me estaba durmiendo. O sea, creo que le hace falta mucho ritmo porque sabemos que Stephen King nos mantiene en unos estándares de misterio altos, ¿no? Donde de repente pues, a lo mejor no puede estar pasando algo, pero de repente lo lleva al límite y nos mantiene en ese suspenso. Esta no, es muy lineal. Una mujer muy atormentada por la muerte, el asesinato brutal de su marido, su marido que es un escritor prolífico, al que de repente pues llegan universitarios al querer recuperar estas obras, manuscritos que no se han publicado, y ella pues como en una especie de negación y querer proteger la obra de su marido, no la quiere entregar. Entonces hay elementos externos que empiezan como a forzarla a que lo haga, entonces pues ahí como que va causando un poquito de drama. La presencia del marido, que es como fantasmal, estará a lo largo de los capítulos. Es Clive Owen, que también es un gran actor, entonces creo que ellos dos mantienen un poco la serie, pero en general me parece muy, muy floja. Entonces estas como adaptacioncitas, pues también vale la pena como echarles ahí un ojito. Muy bien. Y para irnos a recientemente resurgió los comentarios por una adaptación de otro de sus libros en los 80 que se llama The Dead Zone. Que bueno, el protagonista es alguien que cuando toca a otra persona puede conocer su pasado, su presente, su futuro, solamente con eso. Hicieron la parodia con Ed Flanders y Homero Simpson. Y el asunto ahí es que el caso más particular o más especial es cuando toca a alguien que está por convertirse en presidente de los Estados Unidos y lo logra, pero es una persona horrible. Entonces hay muchas comparaciones obviamente, con Trump, porque es un personaje idéntico a él, emocional y psicológicamente, en personalidad, pues. Entonces, pues, cuando surgió, decían, que anticipó Stephen King, pero no, en realidad lo que él anticipó fue precisamente no a esa persona en particular, no a este millonario, sino a una persona de ese tipo convirtiéndose en un líder y todo. Afortunadamente, no acabó la historia de este expresidente como se supone que era el futuro pensado por el otro personaje, que tampoco pasa pues. Total, la tragedia no fue tan grande como se supone que la predice el personaje cuando lo toca, ni en la vida real. Entonces, bueno, y sí, obviamente que sí hubo muchos daños y todo, pero bueno, eso es política y todo, eso es otro tema. Ese es otro tema. Pero es otra, si la quieren buscar también. Esto fue nuestra, nuestro repaso. Ojalá, bueno, comenten cuáles son sus favoritas y todo. Y bueno, en la descripción encontrarán el link para la promoción de la semana. Todos sus comentarios participan. Muchas gracias. Nos vemos.